Hermanos de IBG, muy buenas tardes. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición el día de hoy compartirles la meditación del Evangelio ahí en Gálatas 2, versículos 3 al 5. Dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Es el apóstol Pablo que escribe esta preciosa carta a los Gálatas, y lo escribe con una profunda pasión y frustración. Es muy pronto en la carta donde vemos que Pablo dice que está maravillado, está asombrado de que los Gálatas se han alejado de Dios por haber distorsionado el único y verdadero Evangelio de la gracia. Es Pablo que nos dice más adelante en el capítulo 1 que ese evangelio no le fue dado por hombres, ni fue de hombre, ni de por él mismo, sino fue un evangelio que fue dado por Dios mismo. Y es aquí en el capítulo 2, versículos 1 al 10, donde tenemos esta sección donde nos habla de la unidad del evangelio que produce libertad. Eran los falsos maestros que pretendían o estaban influenciando en la iglesia, enseñando que era necesario guardar, además del Evangelio, de creer en el Evangelio de Jesús y tomar a Cristo como Mesías, de guardar la circuncisión o el día de reposo o ciertas dietas. Y es aquí que vemos que Pablo hace una defensa de lo que es, qué es el verdadero Evangelio. Y él es el Evangelio que nos invita a aceptar a todos y a cada uno de los que están en Cristo Jesús, sin importar su fondo cultural o étnico. La unidad cristiana no debería depender de las diferencias culturales, ni debería ser regida por nuestra afinidad cultural. No deberíamos de ninguna manera insistir a agregar alguna creencia al Evangelio, así como tampoco Tito fue obligado a circuncidarse. Como en algunos casos hemos escuchado de que algunos añaden el bautismo o el pertenecer a una iglesia o determinada denominación. Hay algunos que también agregan distinciones al Evangelio, como la creencia de la predestinación o el abstenerse de alcohol o el hablar en lenguas. Y entonces es lo que nos está enseñando en este texto el apóstol Pablo. Generalmente debemos ser conscientes de que nosotros resistimos a la gracia. No es que naturalmente aceptamos la gracia, sino la resistimos. Desde el Edén, el hombre pretendió vestirse por su propia cuenta. El hombre ha pretendido ganarse la salvación, construir una torre de Babel para llegar al cielo. Eso es lo que somos y lo que está y ocurre por nuestras venas, o lo que naturalmente vamos a hacer. Por eso necesitamos recordarnos el verdadero Evangelio de la gracia. Pero quisiera que pensáramos de cómo el Evangelio trae libertad. Trae libertad de dos áreas. Nos da libertad de la cultura religiosa y nos da libertad emocional. El Evangelio nos da libertad de la cultura religiosa en el sentido de que el moralismo, por otro lado, apresiona a aquellos que le siguen para que adopten reglas y normas bien específicas respecto al vestido o el comportamiento diario. Esto es así porque para ganar tu santificación o tu salvación depende de reglas, y por eso estas reglas deben ser específicas y claras. Tendemos a elevar el decoro cultural a un nivel de virtud espiritual, y esto lleva a creyentes a un énfasis esclavizante de ser culturalmente aceptables y correctos. Y también esto puede promover en nosotros o en el creyente actitudes de intolerancia y de prejuicio para aquellas personas que no se ajustan a la cultura religiosa. Es también importante notar que el moralismo es algo que el hombre puede hacer. El hombre puede seguir reglas, pero el hombre no puede amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo por sí solo. Es algo que ocurre solamente por el poder sobrenatural del Evangelio, por el poder de Dios y por su Espíritu Santo.
El Evangelio bíblico también trae libertad emocional. Buscamos ser aceptos delante de Dios por nuestro desempeño. Esto es natural en nosotros. Queremos que por nuestro desempeño buscar el favor de Dios. Y lo que estamos haciendo básicamente es llevar una carga, es como correr en esa cinta de correr, ¿verdad? Que estamos dándole con todo, pero no llegamos a ningún lado. Esto nada más acarrea culpas pesadas e inseguridad que no terminan. Nuestra obediencia a Dios no es por temor o inseguridad, esperando ganarnos su favor, sino es en la libertad y la seguridad de que somos aceptos a Dios únicamente y exclusivamente porque estamos unidos a Cristo. Y nuestra obediencia es por gratitud en esa libertad y seguridad que tenemos en Él. Hermano y hermana, si nuestras motivaciones para obedecer a Dios no fluyen de la gratitud por la gracia del Evangelio, estamos en esclavitud. Vengamos constantemente al verdadero y único Evangelio, meditando en Él para producir en nosotros una obediencia, una rendición al Señor, no buscando agradar a Dios por nuestro desempeño, sino sabiendo que ya somos agradables delante de Dios sencillamente y únicamente porque Cristo lo ha hecho posible. Y al ver tal gracia, ríndase al Señor, obedézcale en cada área de su vida. No como aquellos que pretendían volverles a la esclavitud, sino viniendo al Señor para encontrar libertad. El Señor les bendiga, mis amados hermanos de la familia IBG.